instalar este tema en la discusión pública. En segundo lugar, a los compañeros y compañeras que desde el Poder Ejecutivo de nuestro gobierno también impulsaron esta iniciativa. A los compañeros y compañeras de la bancada de senadores del Frente Amplio y a los que, no perteneciendo a la bancada del Frente Amplio, apoyaron en general este proyecto de ley en la discusión en la otra Cámara. Y quiero agradecer también a quienes han trabajado, capaz que de una forma menos visible, en el trámite parlamentario de este proyecto de ley, compañeros y compañeras que nos han asesorado, que han estado también impulsando el involucramiento de nosotros en esta discusión. Yo en particular a nuestro compañero Nicolás Laza, suplente de nuestra bancada socialista, que me hubiera gustado que pudiera estar hoy aquí también, pero por una razón de agenda no pudo participar de la sesión. Yo tenía pensado empezar esta intervención con algo que refirió el compañero Martín Couto en su intervención, que es una triste noticia del día de ayer. Esto que varios medios recogieron, entre ellos el diario El País, que algún señor legislador mencionaba. No me siento para nada identificado con la línea editorial de ese diario, pero recogió esta noticia, increíblemente, porque muchas veces las invisibiliza, ¿no? Al grito de Bolsonaro, mataron a puñaladas a una mujer trans en San Pablo. La víctima fue atacada frente a un bar y recibió varios insultos de un grupo de hombres antes de ser atacada, antes de ser asesinada. Bolsonaro, él es Sim, decían. La realidad es que esa historia no es una historia aislada. Son muchas las personas trans que a lo largo de estos años de invisibilidad, de marginación, de violencia estructural, han sido víctimas, y a los que muchas veces hablan de defender la vida, yo defiendo la vida, trans, vidas que se han perdido, vidas consumidas a veces en la reflexión y a un cambio de mentalidades y de estructuras que evitara que estas cosas sigan sucediendo. Señor presidente, escuché atentamente a los que me precedieron en el uso de la palabra y algunos legisladores hacían referencia al dimorfismo sexual, a que la genética determina que hay dos formas de ser persona. Y creo que se perdieron un capítulo de la biología, porque incluso en ese campo, en el de la biología, la realidad nos muestra que eso no es siempre así. Las invito a leer sobre las personas intersexuales. Y capaz que encontrarse con un mundo desconocido que también interpela estos discursos de pretendida verdad científica que omiten una parte de la realidad. Nosotros no vamos a omitir una parte de la realidad y una gran parte de la realidad que da cuenta del dimorfismo sexual. Sí que eso existe y no lo negamos. Y sí que existe un desarrollo evolutivo, un desarrollo psicológico que en la gran mayoría de las personas determina una forma de identificación con la figura materna, con la figura paterna, que muchas veces sigue una línea de continuidad con ese dimorfismo sexual. Pero esa no es toda la realidad. Y el punto de partida no necesariamente es el punto de llegada, porque si los seres humanos estuviéramos condenados a mantenernos en una fantasía infantil o en un punto de partida infantil hasta el último día de nuestra vida, poca sería nuestra libertad de ser. Así que el dimorfismo sexual en su justo lugar, no es negarlo, no es negarlo. Pero hay que complejizar un poco estos discursos y estos análisis que omiten una parte muy importante de la realidad y de la vida.
Señor presidente, se ha hablado durante esta discusión recurrentemente de la cuestión de los derechos. Y algunos y algunas han tratado en una suerte de alquimia verbal de transformar derechos en privilegios, en beneficios. Un poquito más adelante me voy a referir a la perversidad que creo que encierra esta terrible operación. Pero yo creo, señor presidente, y lo digo para todos y para todas, también para los que luchamos porque esta ley sea posible, que esta no es solo una cuestión de derechos. Yo creo que no es solamente una cuestión de derechos. Cuando derechos que están consagrados para todos y para todas, como se ha dicho acá, que son incluso norma constitucional, no son hechos para una parte de la población. Cuando tenemos que buscar mecanismos para viabilizarlos, porque les son negados a un conjunto de personas, eso ya es un problema que excede a la legalidad, que excede al derecho, que excede a la discusión de los derechos. Es un problema que tiene que ver con la dignidad humana. Es un problema que tiene que ver con la igual dignidad a la que aquí hizo referencia algún señor legislador. Estamos discutiendo sobre la dignidad de las personas. Cuando hay derechos que son universales en el papel, pero no son universales en la vida, no estamos discutiendo solamente de los derechos, estamos discutiendo de la dignidad, señor presidente. Estamos discutiendo de cómo se niega, se mancilla, se socava la dignidad humana en una sociedad a un conjunto de personas. Y eso es un problema mucho mayor que un problema de derechos y de legalidades, por más de que también lo tengamos que discutir a través de las leyes. Por eso yo creo, señor presidente, que se trata de votar leyes, sí, y voy a votar con muchísima convicción este proyecto de ley. Pero se trata de transformar estructuras, de transformar mentalidades, de transformar relaciones de poder. Y eso pasa por las leyes, pero no solamente por las leyes, señor presidente. Me parece que hay otro asunto que está en la base de esta discusión, que atraviesa todos y cada uno de los debates que venimos dando, que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con los otros en esta sociedad, con la otredad, con la diferencia. Si el otro es para mí un espejo en el que yo me miro, o me niego incluso, si el otro es para mí un instrumento de mis determinismos psicológicos, de lo que no quiero asumir, de lo que no quiero ver, de lo que no me quiero ni siquiera plantear como un problema, o si el otro es para mí un otro, en su radical autenticidad, como una persona humana que me interpela, que me convoca, que me compromete, a la que abrazar también en sus vulnerabilidades, en sus heridas, no porque sea el vulnerable, como a veces se instala también en el discurso. Acá no estamos hablando de vulnerables versus otros que no son o no somos vulnerables. Todos somos vulnerables, señor presidente, pero hay vulnerados por lógicas de poder, que les niegan la posibilidad de ser, de desarrollarse en igualdad de condiciones a otras personas. Y eso hace a la construcción de la sociedad, de las lógicas de solidaridad, de la posibilidad de reflejarnos en los demás de una manera creativa, de la posibilidad de sentirnos con los otros y con las otras como parte de una misma comunidad, y no segregando, marginando, excluyendo en función de lo que me conviene, de lo que no quiero ver, de lo que no quiero visualizar, de lo que no quiero reconocer. Resulta que aquí, señor presidente, hay personas que han sido negadas sistemáticamente, pero sin embargo están ahí. Y en esa oscuridad también son visitadas y reconocidas de una manera muy terrible por parte de algunos que después hacen discursos hipócritas, porque van allí a practicar cosas inconfesables que no quieren decir, que no están dispuestos a poner en palabras. Nosotros no queremos que un colectivo de personas, que un conjunto de seres humanos en esta sociedad sean instrumentos de otras. Nosotros queremos afirmar la dignidad de todos y de todas. Nosotros no queremos condenar a cientos, a miles o a cuantos fueren a la explotación sexual como único camino. Nosotros queremos construir una sociedad libre, y la libertad es poder elegir el amor, es poder elegir realizarse, poder elegir construir un propio camino.
sin necesidad de estar condenados a la negación, a la sombra y a la instrumentalización. Señor presidente, yo a lo largo de esta discusión me encontré virtualmente con una persona que no conocía, una monja carmelita argentina que trabaja con los trans, que ha generado un enorme movimiento en Neuquén por las personas trans, que grabó un video alentando a que votáramos esta ley acá en Uruguay. Y esa monja carmelita, Mónica Astorga, se preguntaba: ¿qué nos pasa? ¿Por qué los negamos? ¿Por qué los tratamos y las tratamos así? ¿Por qué nos cuesta tanto relacionarnos con esta realidad? Los que nos tenemos que interpelar somos todos y todas, y no colocar el problema en un chivo expiatorio. ¿Qué nos pasa? Capaz que nos interpela en algo muy profundo. Se habló de salud acá, y se podrían describir los problemas de salud que tienen muchas personas trans. Ahora, ¿los tienen por ser trans? ¿O los tienen por vivir en una sociedad que muchas veces produce en las personas que están en una situación de desventaja y de discriminación problemas de salud mental, problemas de salud física? Claro que hay mayores problemas de salud, claro que hay indicadores de suicidios altísimos. Acá se habló de las operaciones irreversibles. ¿Qué operación más irreversible que quitarse la vida, señor presidente? Aquí se decía, ¿quién se va a hacer responsable de aquellas operaciones? Yo les pregunto a algunos señores legisladores, ¿quién se va a hacer responsable de los suicidios de un montón de personas trans que por no poder transitar su identidad en libertad en una sociedad, por ser excluidas por su familia, por ser condenadas a la negación, terminan quitándose la vida? ¿Quién se va a hacer responsable? Vamos a hablar de la igualdad jurídica para negar esta realidad. Hacen siempre lo mismo los conservadores, las clases dominantes hicieron lo mismo toda la vida. Apelan a la igualdad jurídica, apelan a la Constitución, apelan a los derechos consagrados para no discutir la realidad de los derechos negados para un montón de personas. Si esos derechos no son hechos, tenemos que buscar mecanismos para que lo sean. No estaríamos discutiendo esto si la expectativa de vida de las personas trans en este país fuera la mitad que la de una persona que no es trans. ¿Qué sucede? ¿Vamos a seguir apelando a la Constitución para negar este problema, para negar esta realidad, para negar esta desigualdad? La igualdad jurídica no es necesariamente igualdad real. No, no lo es. Señor presidente, yo voy a terminar con una referencia que tiene algo de biográfico. Yo tengo una formación socialista, todos lo saben. También tengo desde muy chiquito una formación cristiana, que he sentido siempre como pertenencia. Y nunca sentí contradicción entre una cosa y la otra. Jamás, todo lo contrario. En el siglo XIX, Marx, como habían hecho otros también a lo largo de la historia, nos explicó que la igualdad no pasaba solamente por las leyes. Y que si queríamos construir igualdad, teníamos que transformar las relaciones sociales. Pero hace 2000 años, Jesús de Nazaret le dijo a los fariseos, a los maestros de la ley, a los que ponían la ley como escudo, hipócritas. Les dijo hipócritas y algunas cosas más. No eran cumplidos, no eran elogios, eran cosas muy duras. Entre otras cosas, por eso lo mataron en una cruz. Sucede, señor presidente, que algunos utilizan el escudo de la ley, como lo hacían hace 2000 años, para no asumir las consecuencias del compromiso con el amor y con la justicia, que es mucho más que la ley. Hay que dar un pasito más allá de la ley para encontrarse con la realidad y con la vida. Y por ese compromiso con el amor, por ese compromiso con la justicia, por ese compromiso con la libertad, señor presidente, desde mis más profundas convicciones voy a votar este proyecto de ley y me voy a comprometer cada día con la transformación de la realidad a favor de los que más sufren la hipocresía, la violencia, la discriminación, la desigualdad
y que muchas veces no son asumidos como personas humanas por parte de algunos que después se rasgan las vestiduras hablando de igualdad y de justicia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado, por una alusión